Inclinamos el rostro. Padre querido, gracias por la bendición que nos das de abrir tu palabra. Queremos, Señor, rogar tu presencia con nosotros, que nos des tu Espíritu Santo, para que podamos tener el entendimiento necesario para comprender el mensaje que hay implícito en tu palabra. Ayúdanos, Señor, de manera muy especial, a poder asimilar este mensaje, que pueda ayudarnos, Señor, a seguir creciendo espiritualmente. En el nombre de Jesús, amén, amén. Quiero invitarte, amigo, a que abras tu Biblia, el libro de Mateo, capítulo número 14, a partir del versículo número 1. Hay allí en la palabra de Dios un mensaje poderoso para nosotros. La Biblia dice lo siguiente allí: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Herodes había prendido a Juan, lo había encarcelado y metido en el calabozo por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía: no te está permitido tenerla. Y Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiera. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él, mandó a que se le diera la cabeza de Juan el Bautista y ordenó decapitarlo. Trajeron su cabeza en un plato, se la dieron a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron a dar la noticia a Jesús. De este mensaje quiero destacar en primer plano el último versículo que leí. Cada uno de nosotros está acostumbrado a hacer planes en su vida. Tú te levantas en la mañana y lo primero que haces es hacer una agenda de lo que vas a plasmar en ese día, lo que piensas hacer. Todos nosotros tenemos ideas de lo que queremos hacer en el día, con nuestra vida, pero nunca nos preparamos para el problema, nunca hacemos planes para el sufrimiento, para el dolor, para la tristeza, para la angustia. Y es precisamente de eso que quiero hablarte. Es posible que tú quieras un milagro en tu vida. ¿A quién no le gustan los milagros? Todos quisiéramos que se realice eso que pareciera imposible para nosotros. El milagro es una de las cosas más deseadas que todos los seres humanos tienen. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en lo que significa el milagro, estamos obviando que Dios vive en el milagro. Para nosotros un milagro es algo trascendental. Para nosotros un milagro es algo grande. Para Dios es la dimensión en la que Él vive. Por eso, como decía, cuando hacemos planes, nunca pensamos en que durante el día nos va a ocurrir algo malo. Y es por esto que llamo la atención a la última parte de esta historia en la vida de Jesús. Si te fijas, aquí dice que Juan el Bautista, su primo, había sido decapitado. Quiero invitarte a un día en la vida de Cristo. Una de las razones principales por las que nosotros como cristianos tenemos que aprender a entender a Jesús como nuestro Salvador es cuando somos capaces de ver a Cristo como lo que Él vino a hacer en la tierra, nuestro representante. Jesús sufrió igual que nosotros, Jesús tuvo problemas igual que nosotros, dificultades que tuvo que enfrentar. Y este primer día en la vida de Cristo comenzó de esta manera. Se levanta en la mañana, fue a orar como siempre oraba, pero la primera noticia que recibe es lo que dice este último versículo. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo, lo enterraron, hablando de Juan el Bautista, y fueron a darle la noticia a Jesús. ¿Te imaginas quién era Juan el Bautista para Jesús? Tal vez
en la palabra, cuando hayas leído la Biblia, no te has puesto a pensar qué significaba Juan el Bautista para Cristo. ¿Quién era Juan el Bautista para él? Voy a hacerte un poco de historia, de recuento para que tengas una idea. Juan y Jesús eran primos. Por ende, en algún momento de su niñez, Jesús y Juan jugaron juntos. El primo que creció con él, que jugó con él, a quien él aprendió a apreciar, a querer, a amar. Es tanto lo que Jesús pensaba de Juan, que en el momento en que escucha de su muerte, él mismo Jesús dice lo siguiente: no se va a levantar otro hombre más grande que Juan el Bautista. Entre los que hayan nacido de mujer en esta tierra, ninguno va a ser como él. Por lo tanto, Juan era una especie como de superhéroe para Jesús. Es interesante verlo desde esa perspectiva, porque ese superhéroe ahora no estaba. Y tal vez tú te has preguntado, querido, ¿conoce Dios mi sufrimiento? ¿Sabe Jesús lo que se siente perder un ser querido? Piensa en este día en la vida de Cristo, que apenas se levanta y la primera noticia que recibe es que su primo ha muerto. ¿Cómo debía estar Jesús ese día? ¿Cómo te sientes tú cuando pierdes a un ser querido a quien amas? El dolor y el sufrimiento no es algo que estemos acostumbrados a colocar en nuestra agenda. Y en el día de Jesús que estoy contando, comenzó con un dolor, con una tristeza, con la noticia de que su primo había muerto, aquel a quien él amaba. Así que como cualquiera que recibe una noticia como esta, Jesús fue a llorar, a sentirse triste por Juan, y le pidió a sus discípulos: ¿saben? Pasemos a un lugar aparte. Me siento con dolor, estoy sufriendo, me gustaría estar separado por un momento para dedicar tiempo, para descansar. Y aquí viene la parte interesante. En medio de nuestro sufrimiento y nuestro dolor, ¿estamos dispuestos a sacar tiempo para estar a solas y estar en compañía de nuestro Padre Celestial? En nuestro dolor y sufrimiento somos capaces de ir a Dios. Somos capaces de presentarnos delante del Señor con la seguridad de que el Señor nos va a confortar. Jesús nos está enseñando a nosotros aquí cuál es la manera en la que nosotros tenemos que actuar cuando hay dolor y sufrimiento. Ir delante de nuestro Padre Celestial. Así que Jesús habla con sus discípulos, le dice: vayamos a un lugar aparte y allí vamos a tener un encuentro especial, vamos a descansar. Sin embargo, la palabra de Dios me dice en el libro de Mateo capítulo 14, que cuando fueron hasta aquel lugar, la multitud se había adelantado. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 13 en adelante: al oírlo Jesús se apartó de allí él solo en una barca a un lugar desierto, y cuando la gente lo supo, lo siguió de pie desde las ciudades. Al salir Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Es interesante ver, Jesús va a aquel lugar buscando solaz, tranquilidad, buscando llenar un vacío. Pero cuando llegó al lugar encontró que allí también había necesidad, que había sufrimiento, que había hambre de escuchar la palabra. Y el Señor fue capaz de poner su sentimiento a un lado para satisfacer la necesidad del ser humano. ¿Eres tú capaz de darte cuenta cuando estás en el dolor y en el sufrimiento de que hay otros que también sufren al igual que tú? Es muy importante que nosotros sepamos entonces que en medio del dolor y del sufrimiento nuestro hay otros que sufren, y es nuestro deber aprender a poner a un lado nuestro dolor y sufrimiento y tratar de tender la mano al que sufre. Cuando Jesús hizo esto, comienza una tercera etapa en este día de Jesús. Jesús entonces se va a enfrentar ahora
a un elemento interesante. Sus discípulos, que han sido llevados por Él, enviados por Él, hacia el mar de Galilea. Ellos fueron enviados a ir a la otra orilla. Pero en medio de la ida de los discípulos, ya cuando Jesús ha despedido a la multitud y ha pasado tiempo orando con el Señor, Él decide ir delante de los discípulos. Y es allí donde comienza entonces nuestra interesante, digamos, estela en la búsqueda del milagro. ¿Qué es un milagro para ti? ¿Qué es un milagro para la vida de muchas personas? La mayoría de las personas no entiende el milagro. La mayoría de la gente no ve la perspectiva del milagro. El milagro es visto por muchas personas como algo sobrenatural solamente. Pero para Dios el milagro no es más que su estilo de vida. Es como Él camina, como Él se desenvuelve. Jesús decidió ir donde estaban sus discípulos y comenzó a caminar. Y siguió caminando y llegó hasta el agua. Y mientras caminaba, caminó sobre el agua. Los discípulos que no están acostumbrados a esto, en medio de la lucha que tenían con las aguas que estaban allí bien alborotadas, no se percataron de que a quien veían era Jesús, sino que llegaron hasta pensar que era un fantasma. No entendían el milagro, pero Jesús les dijo: no teman, yo soy. Es interesante que solo uno de los discípulos fue capaz de darse cuenta de que cuando Dios está presente, nos está desafiando a que creamos en Él. Pedro entonces exclamó: Maestro, si de verdad eres tú, manda a que yo camine sobre el agua. ¿Por qué Pedro hace esta petición? Pedro conocía a Jesús y sabía la capacidad que Jesús tenía de poder hacer que Él caminara en el agua. Así que Pedro le dice a Jesús: Maestro, si eres tú, di que yo camine en el agua y yo voy a caminar en el agua. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ven. Y Pedro entonces comenzó a hacer lo que para cualquiera de nosotros es algo imposible. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Imagínate solo por un momento la escena maravillosa en la que el apóstol Pedro comienza a hacer unos movimientos que para cualquiera de nosotros serían movimientos extraordinarios, fuera de lugar. ¿Qué hizo Pedro? Comenzó a moverse hasta la orilla de la barca, levantó el primer pie y colocó su pie en el agua. Imagínense ese momento terrible, ese momento grandioso, cuando Pedro coloca su pie en el agua y comienza a sentir que está firme el lugar. Luego Pedro sacó el otro pie y comenzó a caminar. Y mientras caminaba, miraba a Jesús. Y aquí hay un detalle interesante. Cuando Pedro caminó sobre el agua, algunos comienzan a hacer conjeturas. ¿Qué fue lo que ocurrió que Pedro se hundió? ¿Por qué se hundió? ¿Qué fue lo que provocó que Pedro se hundiera? Algunos dicen, bueno, miró para un lado, comenzó a tener temor. La realidad es que la palabra lo que me enseña claramente es que mientras Pedro miraba a Cristo y estaba fijo en Él, no tenía ningún problema en caminar sobre el agua. El problema de Pedro fue cuando comenzó a mirar en derredor, cuando Pedro dejó de fijar su vista en Cristo. Inmediatamente hizo eso, se dio cuenta: soy humano, yo no hago milagros, ¿cómo estoy caminando en el agua? Y comenzó a hundirse. Una de las grandes lecciones de este momento en la vida de Pedro es que Pedro hizo algo maravilloso, algo que el Señor nos dice en su palabra que debemos hacer: permanecer en Él. Es allí cuando Pedro se dio cuenta de que mientras miraba a Cristo podía hasta caminar en el agua, de que mientras miraba a Cristo era capaz de vivir en el milagro, de que mientras miraba a Cristo no necesitaba nada más. Por eso, inmediatamente Pedro se dio cuenta de que se había separado de Jesús. Tomó la mejor decisión de todas. Volvió a llamar a Cristo a su vida: Maestro,
sálvame, que perezco. Ojalá y que esta lección en la vida de Pedro pueda servirnos a nosotros. Esta lección en la vida de Pedro nos enseña que ese día en la vida de Jesús fue un día especial. Un día que me hace sentir de manera clara que tengo un Salvador personal, un Salvador que conoce mi sufrimiento, un Salvador que ha experimentado la necesidad, un Salvador que es capaz de ver al ser humano en necesidad y poder suplir lo que el hombre necesita. Y sobre todo, a un ser humano, a un Dios que es capaz de ver al ser humano y tomar su mano en medio del dolor, del sufrimiento, en medio de la tribulación y levantarlo para darle salvación. Es el deseo de este servidor, querido amigo, hermano, que me ves, que puedas, al igual que Pedro, darte cuenta de que Dios quiere que aprendas a vivir en el milagro, confiando, viendo y colocando tu vida con Cristo como norte. De seguro, tú también podrás experimentar el vivir en el milagro. Cuando te levantes mañana o en el momento en que puedas hacer la agenda de tu día, no tengas temor en colocar allí en esa agenda: si hoy tuviera algún problema o alguna necesidad, no dejaré de mirar a mi Cristo. Que Dios te bendiga.